hecho teatro en el colegio, desde pequeña. Y además estuve interna muchos años en dos colegios que se hacía teatro. Y en el último colegio además había teatro dentro del internado y hacíamos funciones regularmente. Entonces siempre tuve ese gusanillo de actuar, ¿no? Luego yo era muy buena estudiante, con lo cual yo seguía mi currículum educativo, por así decirlo, muy bien. Yo tenía mis perspectivas de ir a la universidad de maíz. Coincidí en COU con Carlos Álvarez Novoa, el actor, que fue mi profesor de literatura, que también montó una compañía de teatro. Cuando llegaba a los centros, a los institutos, montaba siempre una obra de teatro. Y ahí yo ya tenía 17, 18 años y ahí descubrí yo también que era una cosa que a mí ya me importaba más, ¿no? Que me lo quería tomar como más en serio. Pero aún así no me había planteado dedicarme a eso profesionalmente ni verlo como una perspectiva de trabajo, ¿no? Me metí en la carrera, empecé a hacer geografía e historia y al terminar cuarto de carrera ya yo seguí dándole vueltas a eso me venía dando vueltas a mí. Y me enteré casualmente por un comentario con un compañero, estas casualidades que te encuentras con alguien a quien hace mucho que no ves, y me cuenta que hay un instituto del teatro en Sevilla, que hay un sitio alternativo al conservatorio de arte dramático, que se puede estudiar, que está muy bien, que en el Cortijo el cuarto. Me presenté a las pruebas de acceso, que éramos 100 y pico y solo podían elegir a 25 en una semana de pruebas, y me cogieron, para gran disgusto de mis padres. Y entonces yo me planteé ya terminar el último año estudiando ya teatro, porque los estudios eran bastante serios y muy duros, eran 6 horas diarias de clase todos los días, más cosas que había que hacer por la tarde durante 3 años, ¿no? Entonces yo terminé mis estudios, la carrera ya la fui acabando haciendo teatro, con lo cual me saqué mi licenciatura, y después de esos 3 años estudié un año de producción. Ya cuando terminaban los 3 años te ibas de gira con una pequeña obra que montabas y que la Diputación te ofrecía bolos. Yo no había hecho, por supuesto, nada de audiovisual, mi único contacto era el teatro, ¿no? Después estudié un año de producción porque me gustaba mucho la producción y salieron los cursos de técnico, porque ya el instituto empezaba a construir el edificio que está en la calle San Luis, lo que fue luego el instituto, la sede de San Luis. Y entonces estudié producción, me encantaba la producción también, pero terminé producción, me ofrecieron trabajo en el CAT de producción, pero yo tenía el gusanillo de la actuación y Miguel Narro hizo pruebas entonces para un montaje que hacía en el CAT. Me la jugué, dije que no al trabajo fijo, o al trabajo más seguro de producción por las pruebas con Miguel Narro, y Miguel Narro me cogió. Estoy muy encasillada en papeles dramáticos, encasilladísima, por decirlo así como te lo digo, encasilladísima en papeles dramáticos. En teatro sí he hecho siempre comedia, me ha salido siempre comedia, de hecho estoy ahora en una compañía de teatro haciendo comedia, pero empecé a hacer papeles dramáticos en televisión, a llorar. Yo lloro con mucha facilidad y muy natural, me salen las lágrimas porque tengo un ojo muy acuoso, y luego tengo todo un repertorio de memorias emocionales tristes de las que tiro y que me vulnerabilizan con mucha rapidez, entonces soy muy efectiva para sufrir. Y entonces es que todo me va de lo mismo. Me matan a los hijos, el marido me pega, la hija se hace yonki, el otro que... siempre. Y entonces necesitaría comedia. Me encantaría que me saliera un papel cómico en televisión, ¿no? Bueno, en televisión también me ha salido. Lo que me ha salido en cine también era dramático. Bueno, en los cortos que hizo, el corto de Ana no es un papel dramático y el corto de Álvaro y eso tampoco, pero la mayoría de las series de televisión, todas las policíacas, las truculentas, allá que estoy yo. Y en cine acabo de hacer una cosita con Imanol Uribe, también en un papel dramático, muy bonito por cierto, pero dramático. Y ahora estoy en una serie que está haciendo aquí Antena 3, que es comedia. Mi personaje no es cómico, pero está dentro de una comedia. Y es un personaje que tiene su punto también. Entonces yo estoy, que no doy, vamos, no me lo creo, que me den ese tipo de cosas. Hombre, yo normalmente tampoco es que tenga 400 proyectos para elegir. Me suelen llamar, yo suelo decir que sí a casi todo lo que me sale, salvo alguna cosa rara que yo vea, pero en general lo que hay normalmente me resulta interesante. También nos conviene cuando estás así. Yo ya tengo un cierto nombre a nivel de directores de casting o de gente que trabaja en la profesión, ¿sabes? Te suena mi nombre, me han visto trabajar, pero tampoco estoy yo con 5 guiones en la mesa diciendo este sí, este no.
En cine, por supuesto que no, todo lo que me ha salido he dicho que sí. En alguna cosa que me he podido quedar así, uy, o he dicho, ay, otra vez un poco más de lo mismo. Pero yo ahora mismo casi que digo que sí a casi todo. Incluso, bueno, el corto de Ana, que para mí era la primera vez que me ofrecían ese tipo de personaje, que me resultaba muy interesante, pero que al principio también me cobía un poco por el tipo de escena, tenía mis dudas un poco cómo se iba a rodar. Ana me avisó pues que había escenas así un poco más íntimas y luego, sin embargo, pues me sentí súper bien y creo que ahí me he quitado, yo también digo, nunca me han ofrecido este tipo de personaje. Nunca había rodado ninguna escena que me pudiera a lo mejor tener que desnudar, se vea o no se vea, algunas cosas. Y también me quita un poco como de miedo en ese sentido y digo, pues si me ofrecen algo en que a lo mejor tenga que desnudarme, si el proyecto me resulta interesante ya no me importaría tanto. El hecho del desnudo en sí, luego pues que todo el mundo quiere salir bien, pero si va al servicio de la historia y está bien contado, no me importaría para nada hacerlo. A veces, bueno, la televisión y el cine es que son muy distintos a la hora de rodar. En general, en la televisión a veces es la concentración. Sobre todo, yo te digo, por ejemplo, que he estado rodando, que te llaman muchas veces para rodar secuencias muy complicadas y dramáticamente. Y la gente se cree que esto sale de la nada y que tú vas a llegar allí. Yo tengo bastante capacidad de concentración y de meterme en una situación dura, pero tienes que contactar con algo bastante íntimo y bastante difícil. A veces yo he rodado secuencias dramáticas que me han parecido más íntimas que, por ejemplo, una escena de desnudo o de cama, en el caso que la hubiera. Digo, porque de pronto te ponen a rodar con un actor, te presentan, mira, vienes a recibir la noticia de que tu hijo ha tenido un accidente y se ha muerto. Y aquí te presento al actor que va a hacer el papel contigo, al que no conoces, no has visto en tu vida, y de pronto tienes que abrazarte a él, llorando enmorecida en una situación de rotura total del sentimiento. Y digo, vamos, si me dijeran a mí que cae este hombre, me tengo yo que poner ahora a darle un beso aquí, lo mismo me costaba menos. O decía, venga, para adelante, pero meterte ahí a veces más. De hecho, tienes un poco que buscar el contacto físico con esa persona en el dolor. Y muchas veces no se respetan, a veces no tanto por el director, que suelen estar bastante atentos, a veces no, sino a veces por el resto del equipo. Entonces, yo he hecho secuencias difíciles y había gente charlando, incluso compañeros actores, a veces ha pasado, que están como riéndose, haciendo bromas, haciendo chistes, cuentan un chiste antes de rodar y a veces no se respeta, se va muy rápido, ¿no? Y a veces es muy complicado. Te piden a mucha velocidad una respuesta muy rápida, ¿no? Que resuelvas. La televisión tú tienes que resolver y también ese forma parte de tu entrenamiento, no te puedes despistar, tienes que estar pendiente de 80 cosas y ser muy resolutiva. Esto hay que rodarlo rapidito. El cine a veces se toma más tiempo y sí que suele haber más concentración, ¿no? En general en el equipo a la hora de rodar y eso hay como otro ambiente, un ambiente quizá a lo mejor más lento o más cuidado a veces. No creo que sea exactamente así, yo creo que también depende del papel que hagas. Es decir, yo bueno, el cine, claro, el cine es que tiene, y el cine y que se vea el cine, porque luego el cine puede hacer una película maravillosa y no la ve nadie, en televisión la ve a ver casi todo el mundo, salvo que la serie sea un fracaso y puedes estar haciendo un papel que no te gusta, y los cortos me parecen muy interesantes en sí, no creo que sean un hermano pequeño, creo que el corto tiene su propia estructura y su propia historia. Sí es verdad que el corto te da la posibilidad a veces de que te ofrecen un papel protagonista, que a lo mejor yo en cine, con el nivel de currículum que tengo, pues a lo mejor quién va a confiar a mí cuando tú quieres vender una película y te va a costar la misma vida colocar a una distribuidora, van a tirar muchas veces de nombres, te van a dar un papel más pequeñito. La oportunidad del corto es que de pronto vas a ser protagonista de un corto y vas a poder desarrollar un papel con más recorrido, que muchas veces es verdad que es tan poquito lo que hace que no puedes terminar un trabajo, ¿no? Y en televisión, si te dan un personaje que va a seguir apareciendo y vas a construir toda una historia, pues está muy bien. A veces te llaman para un episódico concreto, que es como llega, ruedas 3 escenas ahí deslavazadas y aún así tienes que estar estupenda. Entonces yo creo que depende. Bueno, el cine español yo creo que tendría que haber por parte de las administraciones, considerarlo como una industria, como un bien a cuidar y a potenciar. Yo creo que hay talento de sobra, que hay profesionales de sobra en todos los campos.
De hecho, me contaban hace poco en un rodaje que estuve que se habían hecho rodajes internacionales aquí, en Almería y en Sevilla cuando han venido, y han contactado con profesionales de aquí y se los han llevado o les han propuesto llevárselos a trabajar. Es decir, que personal técnico de sobra, actores de sobra, quizás tienen que surgir, bueno, yo creo que hay, ¿no? Está surgiendo toda una generación, además, muy importante de gente con talento, con capacidad de hacer guiones y luego no solo rodarlo, sino que tendrías que cuidar, rodarlo y distribuirlo bien. No hay industria, no hay por parte de la administración, ni siquiera de la administración ahora autonómica nuestra, verdadero coger el toro por los cuernos y decir, aquí hay que invertir. Esto da mucho trabajo a mucha gente, luego es una carta de presentación de cara a otras comunidades y por supuesto a otros países y tomárselo verdaderamente en serio. Va como a remolque, ¿no? Una película da el pelotazo, hablan de cifras y ahora vienen todos detrás, las administraciones colgándose cada uno la banderita de esto es por mí. Y es por los arrestos de un montón de gente, el riesgo económico y la incertidumbre de un montón de profesionales. Entonces yo creo, sí es verdad yo sí creo que vamos a más, no creo que vayamos a menos. Creo que se va a más, sigue siendo difícil, pero creo que se van dando pasos, pero si no hay un apoyo de las administraciones y del gobierno central y luego las administraciones autonómicas, es bastante complicado. Ningún trabajo te garantiza otro trabajo, ninguno. Te puede abrir puertas, pero las probabilidades son incontables. Puedes hacer una primera película de un director Nobel y por A, B, C, D, E se convierte en la gran película de la temporada, la ve todo el mundo y tu nombre empieza a funcionar y eso te abre puertas. Puede que no te las abra. Hay gente, yo conozco y soy amiga, bueno, de toda mi etapa en Madrid, de actrices muy consagradas que de pronto se han visto que no trabajan nada. Yo me encontré bueno, por no dar nombres, ¿no? Gente que ha trabajado mucho y de pronto oye, ¿qué te he visto? Dice, que te he visto hace un año que no ruedo. Eso se rodó, claro, porque cuando tú ves los trabajos, a veces se te acumulan trabajos. A veces se ve un trabajo tuyo en televisión con una película que rodaste hace año y medio y que se está emitiendo ahora y la gente piensa que estás trabajando. Dice, pues desde que hice eso no he vuelto a trabajar. Entonces, yo creo que nunca sabes. Hay 4, 5, 6 que ya están como muy en el top, que funcionan, que van bien y que siempre tienen trabajo. Pero eso con las dos manos te sobran dedos, de hombres y de mujeres. Y aún así, esa gente siempre habrá tenido momentos de parón que decir, no te llama nadie, no me llama nadie. Que todavía el vértigo es mayor, porque cuando eres en el nivel que me muevo yo, pues cuentas que lo extraordinario es trabajar, pero cuando la gente que se va acostumbrando a trabajar de manera continua, cuando de pronto no la llama, y todos tenemos ahora mismo en la memoria actrices y actores que han sido todo en el cine español y en todas las películas, y tú dices, ¿y de este qué ha sido? ¿Y esta qué está haciendo ahora? Y de pronto han caído o en desgracia o de pronto han dejado de llamarla y lo dicen amargamente en entrevistas que yo he leído. He llamado a directores y decir, oye, no, claro, ¿yo cómo te voy a llamar a ti para hacer esto? Dice que me da igual, que quiero hacer un papel pequeño, que no me importa. Están buscando ya el gran protagonista y no se lo dan. Entonces nunca sabes. Yo creo que si te gusta esto, ¿qué pasa? Que cuando trabajas quieres seguir trabajando. Bueno, yo creo que la sensación que yo tengo es que se sigue aprendiendo, ¿no? Que sigues aprendiendo en cada trabajo. Sí es importante que cuando tú estás en una escuela Claro, tú lo que vas aprendiendo son los diferentes lenguajes, ¿no? de cada medio. Trabajar en una sala o cuando tú estás preparándote para actor en una escuela y trabajar en una escuela en contacto directo con los actores y con el público a 20 metros en unas plataformas que hacen un poco como de escenario. Trabajar en petit comité, eso no es lo mismo que cuando te subes a un escenario y tienes que hablar para 400 personas y tienes que llegar a 400 personas. Y no tiene nada que ver cuando llegas a un plato de televisión y te dicen esta es tu cámara o tu cámara está allí o tu cámara está allá. Ni tienes que plano, que no plano. Yo muchas veces he hecho mucho esfuerzo en hacer algo y no me estaba dando cuenta que era un plano general. Y no servía de nada. Entonces, te das cuenta cuando trabajas con gente muy consolidada, que trabajan bien y están absolutamente pendientes de qué tipo de plano, de qué cámara la estás mirando, de en qué momento sale, saben buscarse el plano incluso que les favorezca más el movimiento. Yo me he sorprendido todavía, y tengo ya bastante experiencia, pero colocándote mal en una secuencia y de pronto no te ves, o de pronto
estás mal colocada, ¿no? Cosas a lo mejor técnicas que se te podrían decir, ¿no? Porque tienes que aprender también no solo lo que te está pasando a ti, que puede ser muy interesante, sino que eso lo tienes que combinar con los recursos que están transmitiendo eso que te está pasando. Y de nada sirve que tú estés ahí a moco tendido, si es una escena dramática, por ejemplo, si luego estás en un plano general y casi que lo tuyo se está viendo, entonces, como te dicen, no malgastes energía y aprovecha para tu plano, para el plano corto, toda esa parte de combinar, que yo creo que eso te lo da mucho la experiencia y que normalmente en las escuelas no se trabaja tanto eso. El nivel local, Padre Medina, a nivel en Andalucía sí, porque era un personaje que salía, claro, tenía en todos los episodios, tenía yo el personaje de más recorrido que yo he tenido en televisión. Y luego a nivel de publicidad o de que la gente te conozca, en Física y Química. Fue un poco el que me dio más notoriedad a nivel popular, de alguna manera. Pero claro, ahora a nivel nacional, la gente sabe quién soy a lo mejor, o me han visto en pequeñas cositas, y mi nombre le suena, también es un nombre sonoro, que tiene un apellido raro, pero no tengo el gran papel que uno puede decir, ay, es que yo la vi, o a lo mejor ha coincidido que me vieron en un corto, o que me han visto en alguna pequeña intervención, pero claro, yo todavía no he hecho ni en cine, por ejemplo, bueno, en cortos, ¿no? Pero no he hecho un gran papel he hecho muchas cositas, pero todavía papeles así grandes no. El de Padre Medina, pero se vio solo en Andalucía, en ese sí, en ese toda la gente que veía Canal Sur sabía el papel de la alcaldesa, bueno, eso sí, claro. Pues yo creo las dos cosas. Yo creo que hay gente que tiene mucho talento desde muy joven. Tú los ves, ¿no? Cuando has estado en escuelas y eso no significa que vayan a conseguir más. A veces hay gente, yo he conocido gente con mucho talento que no ha llegado a hacer o a poder experimentar todo ese talento, y luego hay gente que el trabajo, yo sí creo en la preparación, sí creo en las escuelas y sí creo que hay que seguir formándose. Yo vengo de escuelas, yo sé que hay gente que no, también porque a lo mejor le han ofrecido papeles desde muy pequeño y se ha curtido también. Es verdad que trabajar enseña a trabajar, pero hay cosas que no, si no las has currado antes te va a costar más trabajo ponerlas ahí. Hay medios que son menos exigentes, a veces en televisión puedes estar natural, se pueden trucar determinadas cosas con planos y hay gente que tiene un talento natural para estar bien en cámara pero luego cuando te metes en papeles más complicados y en la sutileza no es tan fácil. Cuando uno a veces distingue, también yo soy una mala crítica en ese sentido, porque claro, como tú conoces los entresijos, eres más crítico y más difícil que te vendan algo. Yo he visto cosas que he oído a personas, mira que bien está aquí, y tú dices, bueno, esto está más trucado que... Pero bueno, y luego hay gente que es muy... ¿Qué le gusta al público de los actores, no? Yo creo que cuando un actor hace un magnífico papel hay como una unanimidad. Tú no sabes por qué, pero eso te ha llegado, te ha conmovido, te ha sentido como bueno. Luego hay gente que le encanta cómo actúa y hay otra gente que dice, a mí este hombre no me interesa lo que me cuenta, ni me gusta cómo lo hace. Es muy personal también. Bueno, yo sí creo que la suerte influye, ¿no? Esto nunca sabes por dónde va a venir la oportunidad. Influye la suerte, influye los contactos, las amistades, por supuesto. Hay mucha gente que le gusta trabajar con gente que ya ha trabajado, con la que se siente a gusto, se siente cómoda, y un contacto, una amistad con alguien, vamos, tienes tú que servir para lo que... pero te puedes posicionar por delante de otra persona que en ese momento pues no sabes tú quién es. Por eso tienes que estar también relacionándote, asistir a eventos, estar al día de lo que se está haciendo. Y a veces la casualidad de que alguien ha dicho que no a un papel y eras tú la segunda y te han dado a ti. Yo luego también a veces, yo me he tenido que currar muchas cosas con pruebas, ¿no? Y me las he sacado a base de luchar contra alguien y al final te lo llevas tú, ¿no? Porque te lo has preparado mucho. Me gustan mucho las pruebas, hombre, son duras, pero también me estimula mucho hacer una prueba y ir con un personaje cerrado en el sentido de que vas con todo el kit. Yo me llevo todo, el pelo, yo voy con propuesta de pelo, de ropa, de utensilios si puedo, e intento dar un personaje. Y luego a lo mejor le va a gustar o no le va a gustar. Y si eso sale y la persona ayuda a que esa persona vea el personaje y encima decide que eres tú, pues te da muchísimo placer.
Pues mira, a mí La mujer asimétrica me gusta mucho, el personaje que he hecho, ¿no? Luego el personaje en Física y Química también me gustó mucho, pues porque me dio muchas posibilidades de salir en una serie importante y me abrió campos, ¿no? Y a mí Rocío, de Padre Medina, me encantaba, porque no tenía nada que ver conmigo en el estilo, en sus creencias, y era todo un proceso de llegar al set de maquillaje con el vaquero, las botas y la cazadora de cuero y empezar a ponerte ese pelo. Lo primero que te hacían era ponerte ese moño italiano, y yo se lo decía siempre al maquillador, digo, tal como se me va enroscando el moño, se me va agriando el carácter. Y yo ya salía de allí, que era yo otra, ¿no? Y entonces como me empezaba a colocar ese twinset, esas falditas. Y me encantaba meterme en esa mujer defendiendo esos ideales y ese criterio y esa iglesia que no tenían para nada que ver con... Sí sabía quién era ella y lo conocía porque lo he vivido, pero me daba mucho placer meterme en alguien que en principio no tenía nada que ver conmigo y defenderlo y hacerlo creíble y hacerlo simpático. Ay, yo quiero trabajar mucho en cine, yo quiero hacer mucho cine. Me gustaría hacer papeles muy interesantes y trabajar con gente muy interesante y sobre todo trabajar, que te salieran muchos proyectos y que pudiera decir, ay, que tengo que hacer no sé qué película, que me han llamado para hacer, porque para mí también sigue, aunque yo sé que lo puedo hacer, siempre tienes la cosa de, ¿podré hacer yo? ¿Podré dar todo lo que este hombre piensa que puedo dar aquí? ¿Podré contar lo que él quiere contar con el trabajo que voy a hacer? Y luego todo lo que significa meterse en contar entre todos una película y incluso el ambiente del rodaje, que me parece muy interesante y muy especial, ¿no? Normalmente la televisión a veces puedes grabar cerca de casa, entonces el cine es como que todo el equipo se traslada a un sitio y se vive en un submundo muy particular y se crean unas intimidades también con los compañeros, unas afinidades y creas relaciones muy bonitas que se mantienen. Luego, cuando eso se termina, queda un poco, como todo un poco en el aire, tienes tú que hacer un esfuerzo para mantener algunas cosas, pero es algo un poco mágico. Para mí el cine, que yo veo tanto cine, que me gusta tanto y que es como un sueño hacer películas. Yo tengo todavía mi cuenta pendiente con eso y ojalá, como esto es una carrera de fondo, que me sigan llamando para hacer películas, ojalá.